Hola a todos y con este vídeo vamos a empezar la primera lección del bloque 1 del bloque de redacción científica, académica y profesional del curso. Y en este bloque, o en esta lección, perdón, vamos a empezar a hablar o definir un poquito más claro qué tipo de software vamos a utilizar en este curso, sobre todo en la primera parte, y lo voy a agrupar en dos tipos. El primer grupo, que aquí con las siglas sería What you see is what you get, o en la traducción más o menos sería lo que ves es lo que obtienes, es el software que casi todo el mundo ha utilizado alguna vez, fundamentalmente Microsoft Word o quizás los documentos de Google o el equivalente de Macintosh, de Apple, es decir, cualquier editor de texto más avanzado o más sencillo que nos permite construir un documento de texto y que además lo que obtenemos es lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos de que el documento no solamente tenga el contenido que a nosotros nos interesa, sino que además tenga la forma, el formato final que nosotros queremos obtener. Hay que trabajar en ese formato. Y es una de las cosas con las que vamos a trabajar durante este curso. El otro grupo de software sería what you mean is what you get. Es decir, lo que obtienes es lo que quieres decir, a lo que te refieres. Este tipo de software, que está fundamentalmente basado en el lenguaje LaTeX, y que esto que estamos hablando aquí son diferentes editores, Overleaf, TextMaker, Links, y hay otros varios que son editores de texto en LaTeX. Lo que quieren decir es que tú no tienes por qué preocuparte en la forma en la que el documento va a acabar cuando lo pases a PDF o cuando lo imprimas. Solo tienes que centrarte en lo que quieres decir. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque lo que hace es trabajar con una serie de documentos, de plantillas que ya se encargan de que todo tenga la pinta que uno quiere tener. Entonces, para ilustrar esto, lo que voy a hacer es que voy a mostrar primero un editor de texto en LaTeX. Voy a hacer un ejemplo de cómo se construye un documento y qué formato tiene cuando este sale. Y después voy a dejar la puerta abierta para empezar a trabajar con un software, what you see is what you get, específicamente Microsoft Word, para intentar darle al formato final lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, como estamos en un ambiente académico, en la universidad, casi todos nosotros, voy a mostrar un artículo científico editado en una revista de Elsevier, la editorial Elsevier. La revista es Journal of Power Sources, y este es un artículo que publiqué yo hace unos años, donde podéis ver que tiene un formato específico, tiene un encabezado donde dice el nombre de la revista, tiene el título, la lista de autores, un bloque dividido entre, bueno, el abstract, el graphical abstract, el abstract es el resumen, y después pasa a ser a doble columna, con la letra más bien pequeña, porque lo que se buscaba era, en este tipo de artículos, se busca optimizar el tamaño, supongo que tradicionalmente para gastar menos papel, sus imágenes, que pueden ser a una columna o a doble columna, sus referencias al final, y tiene este formato. Este es un formato muy habitual y hay muchísimas revistas científicas que publican artículos científicos con un formato como este, un formato a doble columna. Eh, Nosotros podíamos trabajar, por ejemplo, tengo aquí una plantilla que he construido yo mismo en Word para hacer algo así como el documento de trabajo que acabamos de ver para un artículo científico, pero hecho en Word. Es decir, trabajar con secciones en encabezado, un cuadro inicial donde se pondrían los autores, el título, el resumen o abstract, y después pasaría a una sección dividida en doble columna, con las secciones correspondientes, con imágenes, con ecuaciones, con referencias. Este documento lo vamos a aprender a construir durante el curso. Y vamos a intentar aprender a automatizarlo y hacerlo de la manera más óptima posible. Pero para entender esto mejor, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar con LaTeX, es decir, con el software del tipo what you mean is what you get. Para eso, bueno, lo primero que os diría es que si no lo habéis hecho ya, sabéis que aquellos que sois miembros de la Universidad de Málaga podéis acceder a Servicio Central de Informática, aquí en Servicios, y dentro de Servicio Central de Informática podéis acceder en nuestros servicios a la distribución de software. Y dentro de distribución de software os aparecerá una ventana
una vez estéis entrados con vuestro correspondiente usuario, donde, bueno, yo tengo acceso a software por ser personal. Los que no sois personal, sois solamente alumno, tenéis una versión limitada del paquete de software disponible, pero entre ellos está, por ejemplo, las aplicaciones de Google Apps, el poder vincular vuestra cuenta de la Universidad de Málaga con la cuenta de Google y tener acceso a través del email de la Universidad de Málaga a los documentos de Google, a las presentaciones de Google y a todos los demás servicios. También tenemos, como podéis ver aquí arriba, Microsoft, es decir, podéis conectar vuestra cuenta de la UMA con una cuenta de Microsoft y obtener Microsoft Word y Excel, que lo vamos a utilizar durante este curso. Si no lo habéis hecho ya, os animo a que lo hagáis, a que hagáis esa vinculación y tengáis acceso directamente, por ejemplo, al paquete de Office. Y también tenemos la posibilidad de obtener una cuenta avanzada, una cuenta premium, una cuenta con prestaciones avanzadas, si vinculamos nuestra cuenta a la Universidad de Málaga con Overleaf, que, como acabo de comentar, es el editor látex que vamos a utilizar en este caso. Si vamos a Overleaf, nos va a salir, aquí tengo yo la página de Overleaf, está la página principal y a mí me salen una serie de proyectos aquí que yo ya estoy trabajando, algunos, este es el último con el que he trabajado, pero yo directamente os voy a redirigir a un generador de plantillas, ¿vale? A un generador, no, a un repositorio de plantillas. He puesto el link en la página del campus virtual de la asignatura. Y en este generador de plantilla podéis ver que he ido directamente a plantillas de artículos científicos, plantillas académicas. Bueno, aquí hay varias. Bueno, podéis ver que hay columna sencilla, hay diferentes formatos y aquí abajo hay un listado muy grande, pero voy a centrarme en el que acabo de comentar, en el del Sevier. Le voy a dar aquí a esta que estoy marcando del Sevier y me va a abrir una serie de plantillas para el Sevier. Directamente voy a elegir esta cuarta, la que pone el Sevier Article, else Article, ¿de acuerdo? Y al hacer clic sobre ella, la abro como plantilla. Bueno, doy por sentado que todos ya habéis vinculado vuestra cuenta de la Universidad de Málaga con la cuenta de Overleaf y tenéis acceso a esta misma pantalla que yo estoy viendo. Si no lo habéis hecho hasta ahora, pues parad un momento el vídeo, pausarlo y seguir los pasos que he hecho hasta ahora para poder llegar a una pantalla más o menos como esta. Es decir, una pantalla dividida en 3 secciones. A la izquierda tengo un árbol con diferentes documentos, me sale directamente este de aquí, el Article Template Number. En la ventana central tendría una ventana de código que así a priori, cuando uno lo ve, resulta un poco abrumador, porque tiene muchísima información. Y aquí a la derecha aparece un documento. Yo puedo gestionar estas ventanas, izquierda a derecha, y aquí a la derecha aparece un documento ya preformateado. Podéis ver que tiene 4 hojas. La primera es llama Graphical Abstract. La segunda, los highlights que hay que presentar cuando se publica un artículo científico. Y luego directamente nos vamos a el texto del documento, ¿vale? El título, autores, el resumen o el abstract, y luego aparece... Esto es un documento PDF. Este es el cuerpo del documento, en este caso en una columna. Y yo lo podría descargar como PDF. Yo le puedo dar aquí y descargar como PDF. Esto es lo que yo obtengo, pero yo no escribo aquí. Yo escribo aquí, en este código. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que intentar descifrar un poco este código para que poner el material que queremos y que luego se genere el documento con el formato que nosotros hemos decidido generar. Yo no me preocupo por editar el tamaño de letra, el tamaño de los párrafos. Todo eso viene determinado por la plantilla que he elegido. Puedo hacer muy pocos cambios. Por ejemplo, fijaos, aquí pone documento, preprint, 12 puntos. Pero hay varias opciones. Podríamos elegir, en lugar de este, que lo voy a bloquear con el símbolo del porcentaje, voy a activar el documento final 5P en fuente Times y a doble columna. Y lo único que voy a hacer es darle al botón de recompilar. Si le doy al botón de recompilar, el editor de LaTeX lo que hace es que transforma mi documento en un documento según la plantilla de Elsevier,
con lo que hemos dicho hace un principio, la página de presentación hasta el abstract, y después pasa a una sección a doble columna dividida por diferentes secciones, que de momento no tiene nada. Si vemos aquí, viene un poco de texto lorem ipsum dolor singamet, es decir, un texto en latín que se llama lorem ipsum y que se utiliza para meter un texto de referencia en una plantilla que yo luego voy a sustituir con la información que a mí me interesa. Es decir, yo lo que tengo que irme a este documento, aprender a navegar por él y, bueno, pues donde, por ejemplo, donde pone abstract y aquí pone todo este párrafo, pues yo tendré que venir y sustituir el contenido del resumen por el contenido del resumen que yo quiero. Es decir, por ejemplo, si veis aquí, begin abstract, comienzo del abstract, este texto de aquí es el que aparece aquí. Si yo lo reescribiese, por ejemplo, voy a escribir un texto de referencia para mostrar cómo se compila un documento en LaTeX. Punto. Y borro lo que había, copio este párrafo por lo menos 2 o 3 veces y lo pego 1, 2, 3, 4, 5 y ahora voy a recompilar. Pues que tiene que aparecer a la derecha. Tiene que aparecer un párrafo donde dice 5 veces la frase que yo he dicho. Yo, insisto, no me preocupo ni por el tamaño de letra ni por nada. Solamente me tengo que preocupar por el contenido que yo quiero mostrar en este caso. Además, esta plantilla ya viene estructurada. Como podemos ver en secciones, aquí le llama sample section, secciones más grandes que son apéndices y luego una última sección que es la de referencias. Y vienen una lista de referencias que vienen citadas en el texto. Es muy sencillo generar nuevas secciones en mi documento. Por ejemplo, section. Voy a crear una segunda sección justo detrás. La voy a poner aquí y la sección la voy a llamar segunda sección. Y voy a escribir pues un texto también de referencia. Esto va a ser el texto sin contenido para mostrar la segunda sección. Si yo le doy a compilar, se genera la sección 2. Y si nos fijamos, yo no me he preocupado en ningún momento de numerar la sección. Es decir, la segunda sección que aparece en mi documento es obviamente la sección 2. Es más, si yo pusiera una sección antes que la que yo ya tenía escrita, esta segunda sección pasará a ser la tercera. Estoy reescribiendo, le doy a recompilar y se genera la segunda que aparece pasa a ser la segunda sección y la tercera pasa a ser la tercera. Además podemos crear subsecciones, es decir, yo por ejemplo aquí es tan sencillo como añadir una parte que se llama subsection, con el título correspondiente, que sería por ejemplo métodos experimentales. Voy a copiar un lorem ipsum de aquí. Y otra subsección que se va a llamar productos, por poner algo. Luego describiremos un poquito más cómo se ha de estructurar el documento científico. Ahora mismo lo que quiero mostrar es que una vez yo tengo claro qué es lo que quiero meter, estos párrafos, que los puedo escribir directamente aquí en LaTeX o incluso los puedo tener preparados en un documento de Word y luego trasladarlos a este documento, me permite crear el documento con el formato final, el formato adecuado, por ejemplo, a la publicación que yo estoy buscando. Lo único que tendría que preocuparme es de escribir correctamente el texto que yo quiero, pero el formato viene completamente determinado por la plantilla que he seleccionado y se genera a través del compilador correspondiente. Es decir, yo sustituyo valores, por ejemplo, en el título, pues seguramente al principio del documento habrá un bloque llamado
título del manuscrito, que lo voy a llamar título del manuscrito de prueba para el curso. Automáticamente debería aparecer aquí arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto que estamos viendo aquí es un documento what you mean is what you get, es decir, un documento escrito en LaTeX y editado en este caso con el gestor, con el editor Overleaf, al cual tenemos acceso por ser miembros de la Universidad de Málaga. Bueno, quiero decir, si no perteneces a la Universidad de Málaga y estás aún siguiendo este curso, también puedes tener Overleaf de manera gratuita, lo único que no vas a tener tanta capacidad de tener tantos archivos de manera simultánea, pero también tienes acceso, por supuesto, de manera directa. Y hay alternativas al Overleaf, hay alternativas como son TextMaker, que sería un programa que descargas a tu propio ordenador, es decir, no tienes por qué trabajar online como estoy haciendo yo ahora mismo trabajando en el navegador, sino que es un programa que trabajarías directamente en tu ordenador, o editores alternativos como por ejemplo Wix, que tiene la ventaja de que facilita la edición de tablas y de ecuaciones porque se parece un poquito más a Word. Por lo tanto, tampoco me parece mala idea si alguien considera que esto es bueno, la primera vez que se encuentra con ello es demasiado confuso, también recomendaría probar el editor Wix. Pero bueno, de momento yo voy a intentar comparar este tipo de documentos con Microsoft Word. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es que, claro, LaTeX, o en este caso Overleaf, ya tiene claramente una plantilla para salir los artículos o los artículos, o el TFG, o el TFM, o casi todos los documentos con un formato predeterminado en el que uno no tiene prácticamente que hacer nada relacionado con el formato. Pero Word no. Es decir, si yo en Word quisiera abrir un documento, este lo he creado yo, pero no existe. Si yo quisiera hacer un documento nuevo, Word, New Document from Template, estas son las plantillas que yo me encuentro. Hay muchas y muy interesantes, pero están bastante limitadas. Es decir, si yo me voy a una plantilla de un artículo de investigación, esta de la Nutria, pues esta plantilla tampoco es que tenga el formato ideal para un artículo científico como los que acabamos de ver en revistas científicas. Es decir, bueno, más o menos tiene una estructura, pero le hace falta aún mucha edición para darle el formato profesional que queremos conseguir. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Pues uno de los objetivos es partir de un documento desde cero, es decir, un documento en blanco, y ser capaces de construir una plantilla que se adapte a lo que sea que nosotros queremos hacer. Es decir, si quisiéramos hacer un documento, cierro este y cierro también este y no lo guardo, no me interesa. Si quiero hacer un documento como este, es decir, un documento que parece un artículo científico a doble columna, pues ser capaz de hacerlo. Si lo que quiero hacer es un documento para un TFG o para un TFM siguiendo las indicaciones que me dan, pues también. Es decir, yo ahora me voy a ir a la página de la asignatura y al final de la página de la asignatura estoy colgando material y entre el material que he colgado he subido la normativa y algunas plantillas para el desarrollo de los trabajos fin de curso, fin de estudios de la UMA. En particular también he subido la de la Facultad de Ciencias porque es el centro en el que yo estoy inscrito y no sé si esto lo he subido por duplicado. Puede que este sea el de alguno de los... No, es el mismo, de la Facultad de Ciencias. Y aquí tenemos, por ejemplo, que nos expresan claramente que tiene que tener un determinado formato de tamaño, tiene que tener un determinado tamaño de margen, tiene que tener un tipo de letra, un interlineado específico. Específicamente se dice que aquellos estudiantes del grado en matemáticas, bueno, pues se hace mención a que pueden utilizar LaTeX. No dice que el resto de grados no puedan, pero en particular LaTeX es bastante popular entre los matemáticos. Por lo tanto, se especifica. Y habla de cómo establecer las unidades, cómo establecer las referencias, cómo establecer
Información en general. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a leer las especificaciones de formato del documento que nos están pidiendo y ser nosotros capaces de crear un documento acorde a esas especificaciones. Bueno, pues ese es el objetivo del curso. Este simplemente es el comienzo y poco a poco vamos a ir desarrollándolo hasta llegar a ser capaces de construir el documento que nos dé la gana.